Hola amigos, bienvenidos a ECF y al US Tour. En esta parte os queremos enseñar esta tienda, House of Cars, en Nueva Orleans. Es además la casa de los New Orleans Saints y de los New Orleans Pelicans de béisbol. Tienen bastantes cartas, cajas y cosas muy chulas que ahora os vamos a enseñar. ¡Vamos a por ello! Hola amigos, pues hoy tengo aquí conmigo a Sara. ¿Qué tal, Sara? Bien, Dani, muy ilusionada por ir a Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. La verdad es que una riqueza cultural enorme la que tiene esta zona, y es nuestro día 18 en el US Tour. Llegamos y no sabíamos que nos íbamos a encontrar esta tienda, que ahora veréis. Pues sí, una tienda enorme en la cual había cartas, sobre todo de NFL. Esta tienda era, como veis, la tienda oficial de los New Orleans Saints. Así que había mucha NFL, además de béisbol, y también encontramos algo de fútbol, Sara. Sí, había alguna cosilla de fútbol y luego veréis, sobre todo en la apertura, que hicimos una apertura de fútbol. Sí, encontramos algún Messi y alguna cosita muy guapa. Ahora lo vais a ver. ¡Vamos allá! Amigos, pues aquí a la entrada tenemos una máquina, una escañedora, que te pueden tocar diferentes sobres. Pero lo más interesante, sin duda, es ese centro de estación para gradear. ¿Vamos a verlo, Dani? Vamos. Bueno amigos, pues mirad aquí. Desde aquí podemos emitir pregradeos para que ellos nos digan qué puntuación puede tener, autógrafos, PSA, SGC, Beckett, JSA, CGC, cómics, videogames, un poco de todo, que lo podemos emitir directamente desde aquí y a unos precios muy competitivos. Sara. Ahora vemos los precios, pero por ejemplo, haz un ejemplo de gradear en PSA tan preciado que no tenemos en Europa. $25 el bulk value, vintage 29, precios están muy bien, la verdad. Ya veo. Es casi el mismo que enviar a PSA, pero a través de un tercero. Bueno, lo más cómodo es poder venir aquí, enviarlo. Imagino que aquí tienes unas cajitas en las que vamos poniendo. Aquí tienes el datáfono para pagar. Y vamos a ver los precios. Increíble, Sara, qué pasada. Poder tener tiendas así en Europa. Bueno, como en cualquier tienda que se precie, tenemos nuestras cartitas baratas. Cartas pues que por lo que parece valen $1 y son cartas pues variadas. En este caso no están tampoco excesivamente colocadas, pero enséñanos alguna de las que podemos sacar. Por ejemplo, vamos a ver por aquí algo de básquet, béisbol, cartas base de colecciones como Select, Mosaic. Mirad qué guapo este Patrick Ewing, selección norteamericana, Paul George. Vamos, que se puede encontrar alguna joyita de alguno de tus jugadores favoritos. Bueno, pues aquí en esta tienda tienen bastante memorabilia. Mirad ese balón firmado, o la Super Bowl que ganó Nueva Orleans el año pasado, y el anillo de ganador. Tremendo. Si os gustan las cartas retro, no os perdáis estas cartas desde 1920. Wow. También ese casco de la NFL firmado. Y cartas como ese Jackie Robinson, por ejemplo. O ese Cobrado. Triple autógrafo, parches, zapatillas. Wow. Tienen también esta sala
en la que tienen puesta música con un DJ y un montón de pantallas. Una videoconsola para Y pasar un rato. unos sofás para poder sentarse. Además también tienen esta zona de mesa en la que poder hacer aperturas. Y mira, Dani, lo que nos hemos encontrado de sorpresa, porque no lo habíamos encontrado en nuestras listas. Sí, este sábado y domingo hay un car show aquí en Nueva Orleans, el Car and Collectible Convention, sábado y domingo, y con un trade night que se celebra en esta misma tienda. Bueno, valoraremos nuestro calendario a ver si podemos asistir. Eso es. Dani, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, para empezar, ese Beckett de Kobe Bryant con un 8,5, qué chulada. Y muchas más cartas. Mirad ese Víctor Wembanyama. Señor Wemby, parche. Wow. Numerado a 10. Pues el Leo Messi, 9. ¿De qué colección pone que es? Por supuesto, de edición es este. La Liga Stickers. Mirad ese Luka Doncic. Wow, pedazo de carta. Y aquí tenemos todo para proteger nuestras cartas y nuestras colecciones desde estas cajas. Para guardar cartas de diferentes tamaños. Top loaders de diferentes tipos. Fundas. Muchas fundas. Bueno, Sara, ¿qué te está pareciendo esta tienda? Pues muy bien, la verdad es que tiene muchísimas cajas, tiene memorabilia, tienen cartas también un poquito más económicas, tienen fundas. Ahora vamos a hacer un pequeño tour por las cartas gradeadas que había en esta tienda. Como podéis ver, bastante carta de béisbol y bastante carta de NFL. Jugadores top, unos parches increíbles que nunca habíamos visto. La verdad, había todo tipo de precios y cartas increíbles. ¿Verdad, Sara? Sí. Bueno amigos, y aquí esta sección de Pokémon con cartas PSA 10, la mayoría de ellas, mirad las Eevee Evolutions, todas ellas aquí juntitas, qué maravilla de cartas, la verdad. Por lo difícil que es gradear por allí, poder ver este tesoro, está increíble, Sara. Sí, me gustan muchísimo. Y ahora vamos a echar un vistazo a las diferentes cajas que tenía esta tienda, que la verdad, ¡buah! Increíble la cantidad de todo que había, de todo tipo de deportes, también cultura pop-up, y algo que nos sorprendió bastante fue esa carta que estáis viendo ahí a la izquierda, que ahora nos vamos a centrar en ella. Había un calendario con kabooms. Estas cartas de Panini, que son tan difíciles de conseguir,
Pues aquí había un calendario completo con estos kabooms por $75, parece, de kabooms retro. Algo que nunca habíamos visto. Y si veis ahí, una caja de la Women's Champions League de Topps Chrome a un precio bastante alto, pero ahí estaba. Es que había de todo, Sara. Mirad por aquí las cajas que tienen, desde estas del campeonato de 2023 sub-17, pasando por las FIFA, Select Premier League, Topps Chrome Bundesliga, Finest, unos precios que no están mal, que las hemos visto más competitivas realmente, y tenemos una caja de mujeres. Sara. Muy bien, eso siempre nos adora verlo, aunque el precio nos parece un poquito astronómico. Excesivo, sí. Sí, imagino que aquí no se coleccionan muchas mujeres. Bueno amigos, pues vamos a abrir esta caja de Panini Select FIFA que hemos conseguido aquí en la tienda en Nueva Orleans. A ver si tenemos suerte y conseguimos una cartaza de esas de la leche. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy desde Nueva Orleans. ¿Qué os ha parecido esta tienda? Dejádnoslo en los comentarios. Ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos, un like siempre se agradece. Gracias por todo y hasta la próxima. Hey coleccionista, bella, SF te espera con emoción. SF es el canal para ti, donde el coleccionismo cobra vida. Acompáñanos en cada car show, descubre tesoros sin medida. ¿Cuál será el mejor? Danos tu opinión. Únete a SF, vive la pasión. Colecciona sueños.